Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, vamos con la parte 2 del Saberse Cristo, que está enmarcado dentro de la experiencia trinitaria que San José María vivió en 1931, de la paternidad de Dios, de la acción del Espíritu Santo en su alma y de la presencia y acción de Cristo también como hombre en su alma. Y esto lo llevó a utilizar dos frases que, si bien no son propias de él, sí aclaran mucho el tema, y es ser otro Cristo, ser el mismo Cristo. Y esto significa que entre Cristo y el cristiano hay una unión tan profunda cuando el cristiano está en estado de gracia, que son uno. Hay una comunión sin dejar de ser Cristo, Cristo, y sin dejar de ser el cristiano, cristiano. No hay confusión. Y eso fue la parte 1. Entonces continuemos. Aquí en este capítulo de este libro, Vida cotidiana y santidad, capítulo 4, estudio de teología espiritual sobre la experiencia de San José María sobre la filiación divina. Dice así que ciertamente los enunciados de identificación con Cristo o el cristiano es ipse Christus, el mismo Cristo, son audaces, pero San José María no puede renunciar a emplearlos después de las luces recibidas sobre la filiación divina. Son expresiones que muestran una penetración singular en el misterio de la unión con Cristo, y se puede decir que las necesita para transmitir su mensaje. El peligro real no es tanto que puedan dar lugar a la confusión que decíamos entre el cristiano y Cristo, sino que se puedan ver como simples hipérboles o exageraciones místicas, carentes de un preciso contenido teológico. Sí. Realmente el cristiano, cuando está en estado de gracia, significa que Cristo está con él, vive con él. Y no, eso es una verdad cristiana de la doctrina general del cristianismo. Pero San José María pone la lupa en ser conscientes de esa realidad. Es que Cristo vive en mí y me da unas capacidades. Nunca estoy solo. Bueno, son muchas las consecuencias que podemos sacar de allí. Estas fórmulas no son más que un modo de expresar el núcleo de la doctrina paulina sobre la incorporación del cristiano a Cristo. En el relato de San José María se puede apreciar en efecto el mismo hilo conductor que se observa en las palabras de San Pablo a los Gálatas, que es Gálatas 2, 19 y 20. Con Cristo estoy crucificado, vivo, pero no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Qué maravilla! Esta es una frase de un contenido profundísimo. El contexto es el tema de la justificación por la fe en Jesucristo y no por las obras de la antigua ley. Sin embargo, las obras sobre la vida espiritual suelen entender que el apóstol declara ahí su conciencia de estar viviendo la misma vida de Cristo resucitado. Cristo vive en mí, por haber entregado la suya con redimir con él, muriendo al egoísmo del propio yo. Por eso dice, estoy crucificado con Cristo. San José María se encuentra en esta línea. Contemplando en el Vía Cruz y la crucifixión del Señor, le dirige unas palabras vibrantes de amor. Dice San José María: soy tuyo y me entrego a ti y me clavo en la cruz gustosamente, siendo en las encrucijadas del mundo un alma entregada a ti, a tu gloria, a la redención, a la corredención de la humanidad entera. Eso dice San José María. Ese clavarse en la cruz significa morir a uno mismo para vivir la vida de Cristo, como se ve en lo que escribe poco después en el mismo Vía Crucis. Continúa San José María. Hemos de hacer vida nuestra la vida y la muerte de Cristo, morir por la mortificación y la penitencia para que Cristo viva en nosotros por el amor. Tenemos así que para vivir la vida de Cristo es preciso estar crucificado con Cristo, muriendo a uno mismo por la mortificación y la penitencia, es decir, muriendo al pecado y a todo lo que impide
o dificulta vivir la vida de Cristo. Todo esto no es un pensamiento extraño al sentido literal de Gálatas 2:20, ni a su contexto como muestran diversos exégetas. Qué cosa tan hermosa. Debo morir a mí mismo, a lo malo, a las concupiscencias, al desorden, al amor propio desordenado, a la sensualidad, a todo eso que desdice de la condición de un hijo de Dios para vivir la misma vida de Cristo. O sea que Cristo, cuando yo me abro a Él, lo acepto, cuando yo soy bautizado, me da unas capacidades, me eleva mi naturaleza, unas capacidades de amar absolutamente grandísimas, porque puedo amar a Dios, al Padre, a Dios Padre, al Hijo, a Él mismo, a Cristo que es el Verbo, y al Espíritu Santo, porque ellos me dan esas capacidades. Pero también mi persona es elevada, porque ya soy una persona humana, pero elevada a la dignidad de hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios como persona. Y eso es una maravilla. San José María experimenta como San Pablo que cuando Jesús invita a seguirle tomando la cruz de cada día, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tomando su cruz de cada día y sígame, está enseñando que seguirle abrazando la cruz es mucho más que imitar un ejemplo. Es vivir su misma vida. Habla de identificación con Cristo porque abrazar la cruz con amor y generosidad, muriendo a sí mismo, dando la vida por los demás, tiene la certidumbre de que la vida de Cristo está presente en él. Como la tiene San Pablo cuando se atreve a afirmar que completa en su carne lo que falta a los sufrimientos del Señor por su cuerpo que es la iglesia. Y esto debe llevarnos a pensar que es que mi unión con Jesús es tan profunda y tiene que crecer a lo largo de mi vida a través de la oración, del pan, de la Eucaristía, de los actos de caridad, que realmente mi vida debe reflejar la de Él. Es que es una unión tan profunda, Él y yo a toda hora, y yo con esas capacidades que Él me da. Es una cosa impresionante. Y estoy elevado a la dignidad de hijo de Dios y puedo amar a Dios, porque el Espíritu me da esas capacidades. El Espíritu bulle en mi ser y por eso lo puedo amar participadamente, porque no, si fuera plenamente sería el Hijo de Dios y yo no soy el Hijo de Dios absolutamente, sino participadamente. Pero puedo amarlo a un nivel que depende de mí. Si yo crezco en gracia, pues puedo amarlo cada vez más. Regocija a San José María que la Escritura haya dejado constancia de la mística de San Pablo, en la que encuentra la garantía de autenticidad de lo que él mismo siente. Cuando evoca la figura del apóstol, en la misma meditación en la que recuerda las luces recibidas en 1931, sus palabras traslucen entusiasmo. ¿Qué dice San José María? Con aquellas llagas invisibles se sentía alter Christus, otro Cristo, ipse Christus, el mismo Cristo. Sí, Pablo, gran Pablo, gracias por esta doctrina que nos has dejado porque el Espíritu Santo te la inspiró. Tú eres Cristo. Pablo, alégrate de que te queramos los cristianos, de que te agradezcamos este tesoro de doctrina. Claro, es que esa frase de Gálatas 2:20, qué maravilla. Vivo pero no vivo, es Cristo quien vive en mí. Medítala. Eso te puede ayudar a conseguir una conciencia de la unión que tienes con Cristo. Y por eso hay que abominar el pecado, hay que estar lejos del pecado, hay que confesarse, hay que alimentar el alma con la palabra, el pan, la palabra. En la experiencia de San José María late, como decíamos, el mismo hilo conductor que une en San Pablo el estar con Cristo en la cruz y el vivir la vida de Cristo. Para el cristiano, escribe, dice San José María, hay un único modo de vivir en la tierra, morir con Cristo para resucitar con Él, hasta que podamos decir con el apóstol, no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Esta conciencia de la presencia de la vida de Cristo en el cristiano es la base y la médula del sentido de la filiación divina que enseña a poner como fundamento de su vida espiritual. Y eso es lo que tengo yo que hacer a lo largo de mi vida, ir alejándome de lo que no es, del pecado venial, del pecado mortal,
de todo, odiar el pecado mortal, abominar el pecado venial. Pecado mortal en materias graves, pecado venial en materias leves. Irlo dejando, ir purificando mi alma para que Cristo vaya entrando, para que la vida de Él vaya tomando cada vez más posesión de mi alma. Esas capacidades de amar, de entrega, de trabajo, de abnegación, de alegría, de felicidad, de servicio. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Y además, perdiendo hasta la vida, porque realmente la verdadera vida es la vida eterna, que será esa vida en plenitud. Si nosotros tenemos la vida de Cristo, cuando pasemos de este mundo la tendremos ya en plenitud de acuerdo al nivel de amor que hayamos alcanzado. San José María entiende que Gálatas 2:20 habla de una presencia de la vida de Cristo en el cristiano, no solo en sentido intencional. Pues alguien podrá decir, como está presente lo conocido en quien conoce o lo amado en quien ama, es una intención. Sino ontológico, realmente hay una presencia del ser, una presencia del ser. No es simplemente una intención. Porque claro, cuando uno se imagina un libro, pues hay una presencia del libro en la mente, pero realmente el libro no está. En cambio aquí, cuando nosotros creemos y nos entregamos a Cristo, Cristo sí está presente en nosotros. Alguna luz sobre esto puede venir de la consideración del contexto que, como ya hemos observado, es la justificación por la fe en Cristo, no por las obras de la antigua ley. En efecto, después de la afirmación de que es Cristo quien vive en mí, el apóstol añade, y la vida que vivo ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras podrían hacer pensar que está hablando de una unión con Cristo solo de tipo intencional, si tiene una visión forense o extrínseca de la gracia y la justificación. No simplemente de un momento a otro tú ya eres hijo, simplemente nominalmente, no. Es que soy. La palabra de Dios es muy clara. Soy hijo de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son. No se creen hijos de Dios, no son. Por eso es muy importante tener esta claridad. Pero, como observa Albert Banjon, un teólogo prestigioso, la vida en la fe es la vida de Cristo en él y de él en Cristo. Lo de Gálatas 2:20. Maravillosa interioridad recíproca. Él está en mí, realmente. De una manera misteriosa, pero está. Y si yo estoy en estado de gracia y no cometo pecado, o lucho por evitarlo, o si lo cometo me confieso, Él está ahí. Pero no está pasivo, está activo. Porque esas capacidades que me da es para servir, para amar al Padre en la oración. Ya es una oración cristiana porque Cristo está en mí. Bueno, y muchas más consecuencias que después en sesiones adelante trabajaremos. La fe no se presenta aquí como el asentimiento de la mente a ciertas verdades, sino como la adhesión de todo su ser a la persona de Cristo, Cristo y yo. El mismo autor comenta que la afirmación Cristo vive en mí es una novedad estupenda para la que no sirven analogías como la de la presencia de un espíritu profético en un hombre, que podría ser una aproximación, ¿no? Aquí se trata, ojo de esta frase, aquí se trata de un hombre, Cristo, que vive en otro hombre, el creyente, en un modo de tal manera real que la vida del creyente se atribuye a Cristo más que al creyente mismo. Qué maravilla de explicación la que da este teólogo. En una línea semejante se encuentran también otros comentarios bíblicos, clásicos y recientes. Qué maravilla este tema. En la forja del dolor, Dios concedió a San José María la conciencia de que ser hijo de Dios significa ser Cristo. Ese fue el camino que Dios le mostró a él, en la forja del dolor. Vivir la misma vida de Cristo que de algún modo está presente en el cristiano. En adelante, porque él ampliará esta idea, esa convicción no le abandonará jamás. Le sostendrá en todos los momentos de su existencia como cimiento inconmovible ante la embestida violenta de las contradicciones y como raíz vital que dará lozanía permanente a su caminar terreno. Sí, de pronto el Señor consideró que en la forja del dolor él descubriera su filiación divina y la conciencia de eso,
porque realmente ahí es donde se pone a prueba la filiación divina, en las embestidas de las situaciones, en el dolor, en la muerte, en la enfermedad, en las quiebras económicas, en los fracasos afectivos, en el sufrimiento horrible, en las guerras, todo eso. Ahí toma, ¿por qué? Porque ahí es donde más se prueba. Pero la conciencia de ser Cristo se manifestará en un espíritu de libertad y de amor filial y sacerdotal, lleno de fortaleza ante las dificultades, empapado de alegría y de paz, frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:11. El mismo espíritu por el que somos hechos hijos de Dios. A esos frutos se refiere cuando escribe el tono de la vida de un hijo de Dios. Entonces vamos a leer lo que dice San José María. Entendí que la filiación divina había de ser una característica fundamental de nuestra espiritualidad, Abba Pater, o sea, del camino que Dios le mostró y que Dios le pidió que le compartiera a muchos. Y que al vivir la filiación divina, los hijos míos se encontrarían llenos de alegría y de paz, protegidos por un muro inexpugnable, que sabrían ser apóstoles de esta alegría y sabrían comunicar su paz también en el sufrimiento propio o ajeno. Justamente por eso, porque estamos persuadidos de que Dios es nuestro Padre. Se comprende que resume el apostolado de un hijo de Dios en dar testimonio de Cristo, pues porque lo tiene con Él, y llevar a quienes nos rodean la alegría de saberse hijos de Dios, que Cristo y yo somos, y yo tengo unas capacidades, mi persona ha sido elevada, mi naturaleza ha sido elevada. Es decir, en transmitir a todos la nueva alegre de que Él es un Padre que ama sin medida. Todo esto que hemos hablado, ser Cristo, es porque el Padre lo ha querido y para eso nos creó. Como conclusión de este apartado podemos retener que San José María experimenta la filiación divina como realidad trinitaria, un saberse introducidos en la vida de la Santísima Trinidad siendo hijo adoptivo del Padre unido a Cristo por el Espíritu Santo. Está el Padre eterno, está el Hijo, me uno al Hijo con la gracia y por su pasión, muerte y resurrección. Tengo la vida de Él. Y como Él se hizo hombre, entonces dentro de la Trinidad, la humanidad también cabe. Y el Espíritu es el que hace posible ese amor entre el Hijo y el Padre y el Hijo. Esto implica una relación peculiar con cada una de las tres personas divinas, presentes en el cristiano por la gracia, que lleva a distinguirlas en un trato de conocimiento y amor que constituye la esencia de la vida contemplativa. Y esto es muy bonito porque, por ejemplo, cuando uno ora, como Cristo está en mí, Él me da esas capacidades y yo oro con Él y a través de Él. Por eso es oración cristiana. ¿Y a quién? Al Padre. Es una oración que es un diálogo amoroso intratrinitario. Y yo estoy ahí. Y todo eso es posible por el Espíritu. Qué cosa tan hermosa. Y ahí hay un juego donde las tres personas están en acción. Y yo, inmerso con ellas, en una unión, sin dejar de ser yo, pero viviendo una vida divina, prácticamente, o totalmente. Esto implica una relación peculiar con cada una de las tres personas divinas presentes en el cristiano por la gracia, que lleva a distinguirlas en un trato de conocimiento y amor que constituye la esencia de la vida contemplativa. Ese último, dos palabritas clave, eso es la vida contemplativa. Entender bien qué es oración. Cristiana, o sea que la oración tiene que ser en Cristo, o sea que todo lo que yo haga no sea no solo la oración, sino yo trabajar en Cristo, un trabajo cristiano, un servicio cristiano, un descanso cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo y yo estamos, y eso cada vez son obras de caridad y amor que me ayudan a crecer más. Por eso saberse Cristo, ipse Cristo, el mismo Cristo. Siendo la filiación divina, como antes os recordaba, el fundamento seguro de nuestra vida espiritual, procurad meditar con frecuencia estas palabras de San Pablo, que están en las cartas de Pablo. Los que se rigen por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El que hace posible todo esto, yo dejarme con mi libertad, guiar por el Espíritu para unirme a Cristo, amar al Padre, trabajar cristianamente, orar cristianamente, descansar cristianamente, sacar a los hijos cristianamente. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía solamente por temor,
como esclavos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos Abba Padre, porque el mismo espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y siendo hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, con tal de que padezcamos con Él a fin de que seamos con Él glorificados. Romanos 8:14 a 17. Este es un texto espectacular que te animo a que lo lleves. Hemos visto dos textos profundos hoy, Gálatas 2:19 y 20, y aquí Romanos 14 al 17. Son palabras que resumen cómo ha de ser nuestro trato con Dios Padre en unión con su Hijo y con el Espíritu Santificador. Realmente esto fue una experiencia muy profunda de San José María, saberse otro Cristo, el mismo Cristo. Yo te animo a que lleves estos textos y medita. Sé consciente, Cristo está en mi alma cuando estoy en gracia. Y que entonces lo que yo tengo que hacer tiene que manifestar eso, porque mi naturaleza ha sido elevada, mi persona ha sido elevada, persona, ya soy hijo de Dios. Mi naturaleza ya, la gracia me la eleva para poder amar a Dios como Dios dignamente merece ser amado, así sea por una criatura y de una manera participada. Entonces, piensa en eso y sobre todo lo inicial, dejar el pecado. Eso es lo que más daño hace. Para eso están los mandamientos, meditar los mandamientos y ser consciente de que tengo que ir dejando ese hombre viejo, tengo que ir matando a ese hombre viejo, ese hombre con esas tendencias desordenadas, ese amor propio desordenado, ese orgullo, esa soberbia, que es la que más hace daño. Bueno, continuamos en esta serie sobre la filiación divina. Espero que esto te ayude a tomar conciencia, soy hijo de Dios y no solo eso, sino a entender un poco qué significa eso y además las consecuencias que trae ser hijo de Dios, o sea, que debes actuar como hijo de Dios. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Te recuerdo que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal, que compartas, que mires el video en familia y lo comentes. Si tienes dudas me las puedes dejar allí en los comentarios a continuación del video. Bueno, nos veremos pues en la próxima sesión y continuando. Ya será con filiación encarnada y redentora. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.